Buenos días, jóvenes. Esperemos que se conecten sus compañeros. Buenos días. ¿Cómo están? Ya estamos grabando por si acaso. Les comento que los días miércoles yo tengo clase con la carrera TDS. Entonces es posible que los días miércoles ustedes de repente tengan que esperar un rato hasta que yo cierre la sesión anterior y mediante esta sesión, ¿no? Entonces, si de repente los días miércoles me demoro, me pueden escribir por el grupo de WhatsApp o simplemente tener un poquito de paciencia porque hay una transición entre la hora anterior y esta hora. Bien, déjenme ver dónde nos quedamos ayer. El WhatsApp lo tengo en la computadora y él se conecta desde el link, desde el teléfono. Ya, por ahí están abiertos los micrófonos. Es probable que hoy día esté un poquito lento la computadora porque está grabándose el video de la clase anterior, entonces se va a poner pesado, ¿no? Entonces esperemos que no tengamos problemas técnicos. Ya, hoy sería 23 de junio. Y quedamos pendientes de revisar lo que era el PIA. ¿Sí? Entonces, déjenme ver si entramos de lleno. A lo que es el PIA. Con respecto a lo que es el PIA, el programa de estudios, que ustedes ya deben estar viendo aquí en la pantalla. Ya, con respecto a lo que es el PIA, por ahí el día de ayer compartieron un link donde están los PIAs actualizados. Este PIA es del periodo anterior. Asumo yo que no debe de cambiar mucho, pero por ahí vi un PIA en este nuevo periodo que sí está bastante cambiado. Entonces ya pregunté yo si es que fue un error o algo así. Yo creo que es un error, porque los PIA no pueden cambiar mucho de un periodo a otro. Entonces yo voy a enseñarles el PIA que se dio el periodo pasado y que para mí es el correcto. Bien, entonces este es el PIA, ¿verdad? El PIA lo he de publicar allí en el aula virtual cuando ya está habilitada. Pero este no es el PIA, este es... Sí, este es el plan analítico, ¿no? Entonces, perdón, ese no es el PIA. Ya. Creo que este es el PIA. Ya, entonces este es el programa de estudios que vamos a revisar. Veamos cuáles son los objetivos específicos de esta asignatura. Dice, incorporar el conocimiento del manejo sostenido sobre el sistema de licencia abierta instalado en herramientas compatibles que respondan a todas las necesidades que el usuario diariamente realiza en su equipo informático. Efectuar búsquedas, gestionar procesos en los sistemas de archivos, comprender y trabajar con protocolos TCP para crear servidores DHCP, DNS y web. Esto último, yo creo que no estoy seguro que alcancemos a hacer eso, porque primero que nada es un poco más avanzado y segundo, pues está al último el programa, ¿no? Y para ustedes que van a comenzar desde cero, llegar hasta estos puntos puede ser un poco fuerte, ¿no? Entonces no estoy seguro si lo alcancemos, pero si lo alcanzamos, bienvenido sea.
Resultados de aprendizaje de la asignatura, dice instalación y manejo del sistema operativo Linux en equipos de cómputo, esto sí, manejo de aplicaciones de licencia libres compatibles con Linux, esto realmente no está en el programa de estudios, así que van a tener las bases, pero probablemente no hagamos mayor cosa. Reconocimiento de nuevas herramientas bajo plataforma de libre acceso, no estoy muy seguro de esto. Búsqueda de ficheros y gestión de procesos al sistema de archivos, esto sí. Implementación de servidores de HCP, DNS y web, esto si Dios lo permite porque no es ni fácil y está al último. Entonces, esto es más o menos el objetivo de nuestra asignatura. ¿Ya? Y bueno, ahí hay más detalles con respecto a su perfil de egreso. Y vámonos a lo que nos interesa, que es el plan de estudio, ¿no? Entonces, vamos a tener la unidad 1, donde vamos a ver las generalidades de Linux, ¿verdad? En las generalidades de Linux vamos a ver el mundo de Linux, vamos a hablar sobre el software libre, sobre las distribuciones, que ustedes van a tener que hacer una investigación sobre eso, instalación de CentOS. Esto de aquí lo vamos a tener que realizar, Dios mediante, yo creo que para la semana que viene ya deberemos estar haciendo esto. Administración de paquetes, esto sí lo vamos a ver por allí. No es muy fácil, pero si seguimos la receta nos va bien. Tenemos la unidad 2, que es el shell bash y los comandos GNU, ¿verdad? Entonces vamos a hablar vamos a trabajar sobre el shell, que es la interfase que permite trabajar al usuario con el sistema operativo. Vamos a ver la gestión de archivos, que es bastante importante y a veces se les dificulta a los alumnos cuando es la primera vez. Vamos a ver el sistema de archivos, que es, no sé si ustedes ya vieron los sistemas de archivos de Windows, entonces, si lo han visto, esto se les va a hacer familiar. Si no lo han visto, pues les va a parecer nuevo. La nomenclatura de los archivos, las rutas, comandos básicos, aquí es donde suelen ustedes trastabillar. Vamos a ver el famoso editor VI, que personalmente a mí no me gusta para nada, pero que es necesario saberlo. Vamos a ver los procesos, sus entornos, sus estados, la ejecución en segundo plano, la lista de procesos para un proceso. Entonces, esto son conceptos de sistema operativos que, si ustedes no los conocen, pónganle asunto y concentración, porque esto es una muy buena base para todos los demás sistemas operativos que ustedes vayan a ver en el futuro. Y si ustedes van a trabajar con servidores, esto siempre va a ser muy importante que conozcan el tema de los procesos, ¿no? La unidad 3 tiene que ver con entrada y salida de Linux, entonces aquí vamos a ver la representación de los discos, elegir el sistema de archivos, el particionado, manejar los sistemas de archivos, acceder a los sistemas de archivos, la SWAC y las cuotas de disco, ¿no? Entonces, esto de aquí sí lo vamos a hacer, tampoco es lo más agradable, no es que los quiero asustar, sino que realmente no, Linux es muy bueno, pero no es muy amigable. Es decir, que la manera de trabajar con Linux no es el ideal de un usuario, ¿no? Por lo menos ustedes que ya vienen desde Windows, no les va a gustar mucho, ¿sí? Pero es lo que hay, y si lo dominan, van a tener una buena habilidad, ¿sí? De hecho, deberían de desarrollar estos conocimientos porque son básicos y les puede servir para cosas mucho más grandes en el futuro. Unidad 4, administración de usuarios. Entonces vamos a ver los fundamentos, los ficheros, la gestión de usuarios, la gestión de los grupos, administración de permisos, sustituir usuarios, delegación de privilegios. Todo esto de aquí es un ambiente administrativo. Si ustedes en el futuro llegan a ser administradores de servidores, esto les va a ser muy útil porque un administrador básicamente se pasa administrando recursos, ¿verdad? Que pueden ser los ficheros o los archivos y permisos de usuario, ¿no? También grupos de usuarios. Entonces, todo esto les va a servir a ustedes si ustedes son administradores de servidores.
Tenemos la unidad 5, que son los servicios de Linux. Entonces aquí tenemos el proceso de inicio, el Linux System B y el System D. Y son procesos básicos de arranque de Linux. Es un tema interesante para conocer algo más del ambiente de Linux. Y tenemos la unidad 6, que es TCP/IP en Linux. Aquí vamos a ver algo de direccionamiento, configuración, herramientas de red, ficheros generales, configuración del DHCP, servidor DNS y servicio HTTP y Apache, ¿no? Entonces, esta unidad de aquí, Dios mediante, la vamos a alcanzar, ¿verdad? Porque esta ya es la última y aquí ya entramos a temas un poquito más avanzados de lo que tienen que ver con Linux. Aquí tenemos lo que es la bibliografía básica, ¿verdad? Aquí tenemos el libro base, aquí tenemos un libro complementario. Realmente yo no he tenido acceso a estos documentos de aquí, pero yo ya tengo unas diapositivas que son las que les voy a facilitar. Entonces, el contenido que vamos a desarrollar van a estar en esas diapositivas, ¿no? Entonces, si ustedes no encuentran este libro, así como yo tampoco no lo encontré, no se preocupen que ya el material se los iré facilitando en el aula virtual. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a nuestro programa de estudio, al PEA? No, pero Bueno, el PEA, Dios mediante, lo publicaré en el aula virtual cuando ya esté habilitada, ¿no? Entonces son algunas tareas pendientes que tenemos allí. Eh, Creo que no tenemos nada pendiente con respecto a las políticas del curso. Ya les dije ayer las políticas del curso, creo que ya vimos el horario, ya vimos la manera de calificar, creo que hablamos del proyecto PIS, creo que hablamos de la importancia de marcar la asistencia, creo que les dije que la asistencia sincrónica va a ser la que va a importar. De hecho, ustedes en el chat, recuerden que sin que yo les diga nada, ustedes aquí en el chat deben de ponerme sus dos apellidos y sus dos nombres apenas ingresen para que quede registrado su asistencia aquí, ¿no? Entonces, vayan avanzando con eso hasta yo compartirles un documento. Ya, miren, esto que les estoy viendo aquí es una introducción sobre Linux, ¿sí? Voy a revisar los primeros capítulos de dos documentos y después vemos ya las diapositivas básicas, ¿no? Déjenme ver si tengo las diapositivas. Sí, ahí tengo las diapositivas. Bueno, entonces veamos un concepto. Dice, ¿qué es Linux? Ya, entonces acá dice que Linux es un sistema operativo, es un programa que permite al usuario interactuar con el ordenador y sus componentes. O sea, es el programa que hace que el computador funcione, ¿no? Maneja monitor, disco, impresora y todos los dispositivos que están en la computadora, ¿no? Sin este software, la computadora sería simplemente una caja que no hace nada. ¿Sí? Entonces necesita un programa que sepa utilizar todo lo que tiene esa caja y estos dispositivos. Este sistema operativo va a facilitar la realización de tareas básicas como copiar, mover ficheros. Ficheros se refiere a los archivos, ¿verdad? De un sitio a otro. Editar archivos de texto, establecer una conexión a internet, hacer copias de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, el software que nos permite trabajar con la computadora, por ejemplo, aquí en esta computadora,
yo tengo un software básico que maneja la computadora que se llama Windows. Y el Windows me permite levantar otros programas como es este PDF, como es el Zoom, ¿verdad? Como es abrir este archivo que es un PDF. Entonces, todas esas interacciones que yo hago con la computadora y con sus dispositivos, como es el disco duro, memoria, pantalla, ¿verdad? Lo permite hacer el Windows. ¿Sí? En este caso, el Linux es un software que cumple funciones similares al Windows, ¿verdad? Pero que se llama Linux, ¿no? Y que tiene su propia historia. Ya, entonces lo que yo les estaba mencionando dice aquí que el sistema operativo es el primer programa que se ejecuta al encender el ordenador, ¿no? Dice que tenemos otros programas que se denominan aplicaciones de usuario o simplemente aplicaciones y que trabajamos nosotros a diario con ellos, ¿verdad? Como pueden ser el Word, el Excel y otros, ¿no? Bien, GNU Linux o Linux, como generalmente se lo conoce, es un sistema operativo que tiene ciertas características que lo hacen especial. O sea, cumple funciones similares a Windows, ¿verdad? Pero vamos a ver en qué se diferencia. Primero, y lo que creo que más pesa y lo que más nos gusta a nuestra cultura latinoamericana, que no nos gusta pagar por nada, es que es libre. Eso significa que ustedes lo pueden descargar por internet, pueden sacar copias, pueden distribuirlo y no están cometiendo ningún delito porque es gratis, ¿no? Linux tiene una licencia que establece los términos de usos, copia y distribución y se le denomina licencia GNU, ¿no? Entonces GNU es un tipo de licencia que les permite copiar, distribuir, ¿verdad? Y hacer uso de este software sin que nadie les reclame nada. Entonces, si quieren conocer más al respecto, pues pueden irse a esta página web, ¿verdad? www.gnu.org, ¿no? Una organización, ¿verdad? Que promueve el uso de software libre. Cuando ustedes escuchan un software que es de código abierto, que es de libre, ¿verdad? Estamos hablando de este tipo de software que permite que, o tienen esta idea como que la información debe ser de todos, ¿verdad? Y debe ser libre y compartida, ¿no? Más o menos tipo eh, Wikileaks. Bien, ¿quiénes construyeron este software? Este software fue hecho por voluntarios y ellos no buscaban tener beneficios, sino que lo que buscaban es crear un software que pueda realizar ciertos trabajos con el ordenador, ¿no? Entonces ellos lo que buscaron es una herramienta para trabajar. Ellos no pensaban en el dinero. Hay gente así, que no, el dinero no es importante, sino que es como que el conocimiento, el reconocimiento. Ya, entonces hay mucho software que se está creando así, que la gente lo desarrolla y lo pone disponible para la comunidad para que simplemente lo use si lo necesita, con la condición de que si lo mejora, ¿verdad? Lo puede adaptar a sus propias necesidades y lo puede seguir compartiendo. Es decir, yo pongo la versión 1 allí, viene otra persona, coge la versión 1 y dice, sí, pero sería mejor si hiciera esto. Hace la versión 2 y lo vuelve a colocar allí, ¿no? Entonces todos son voluntarios. Aquí vienen conceptos de sistemas operativos. Dice que el sistema operativo tiene que ser multiusuario. ¿Sí? Multiusuario significa que varios usuarios pueden conectarse al mismo tiempo. Originalmente Windows no era multiusuario, ahora se supone que sí puede ser multiusuario. ¿Sí? Es decir, que varios usuarios pueden trabajar con el mismo Windows de manera simultánea, ¿no? Sin embargo, ¿quién me puede decir, verdad, cuál es el software que es apropiado para trabajar de manera multiusuario con Windows? ¿Quién sabe eso? ¿Qué software de Windows permite trabajar de manera multiusuario? Es una versión del sistema operativo muy popular.
Porque Windows 8, Windows 7 creo que también, Windows 10, puede trabajar con multiusuarios, pero no es lo más apropiado. O sea, no está diseñado para trabajar con multiusuarios. ¿Sí? No es lo mismo que yo entre a Windows y utilice el perfil mío y que luego venga un hermano mío y utilice su propio perfil, ¿verdad? Y que varios trabajamos en la misma máquina con varios perfiles. No es lo mismo a que todos trabajemos en la misma máquina con varios perfiles al mismo tiempo. ¿Quién se recuerda? Equivóquense. El 7, ¿no? El 7. Ya. Esto les va a servir para abrir un poquito su espectro de conocimiento de sistemas operativos. Miren, yo vengo conociendo el DOS, que fue el primer sistema operativo, luego el Windows 3.1, luego el Windows 95, luego el Windows 98, el XP, el 7, el 8 y el 10. ¿Sí? Pero todos estos están enfocados a usuarios de casa, ¿sí? A usuarios comunes de casa, ¿sí? Por lo tanto, esas versiones de sistemas operativos no están pensadas en que varios usuarios trabajen al mismo tiempo. Si nosotros queremos ver multiusuario, tenemos que trabajar o tenemos que pensar en organizaciones empresariales, o sea, en empresas, ¿no? Entonces, una empresa puede querer que muchos usuarios trabajen con un mismo equipo, como por ejemplo un servidor de base de datos, un servidor web, un servidor de correo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si hablamos de la plataforma Windows, ¿verdad? Y estos servidores corren en un sistema operativo que se llama ¿cómo se llama ese equipo? Ustedes sí lo tienen que haber escuchado, hasta tienen que haber dado exposiciones sobre eso. No sé si ayer les comenté que yo vivo cerca del aeropuerto, entonces eventualmente van a escuchar aviones, helicópteros y metralletas. Bueno, metralletas no van a escuchar, pero si escuchan un ruido de algún avión y todo eso es porque estoy frente al aeropuerto y ahí simplemente guardamos silencio, esperamos a que pase y continuamos como que si no ha pasado nada, ¿no? Bueno, el sistema, la plataforma de Windows que permite hacer eso se llama Windows Server. Windows Server es el sistema operativo de Windows que permite trabajar en modo multiusuario de manera nativa. ¿Sí? Los otros Windows pueden trabajar, pero no son servidores, no fueron diseñados para eso. Es como que usted se compra una camionetita y lo utiliza para llevar cemento. Entonces la camionetita puede llevar los cementos, pero no está diseñada para eso. Si usted ya se compra un camión, entonces el camión sí está diseñado para eso de allí, ¿no? Entonces más o menos esa es la analogía. Entonces Linux permite multiusuario, Windows Server también permite multiusuario, ¿no? Entonces por aquí tenemos una fortaleza que tiene Linux sobre el Windows convencional. Por otro lado tenemos multitarea. Multitarea es la capacidad de tener varios programas al mismo tiempo en la máquina. Windows permite multitarea, ¿no? Y yo les hablo de Windows porque es lo que ustedes conocen. Entonces Windows sí permite multitarea, pero por lo menos en las primeras versiones de Windows, multitarea es que yo hago la tarea 1 y al mismo tiempo estoy haciendo la tarea 2, ¿sí? Pero en las primeras versiones de Windows, cuando usted hacía la tarea 1 y luego hacía un alt-tab para cambiarse a la tarea 2, ¿verdad? La tarea 1 se detenía y hacía la tarea 2. Cuando usted hacía un alt-tab, la tarea 2, la tarea 1 continuaba y la tarea 2 se detenía. Es decir, se alternaban, ¿verdad? Y no se hacían al mismo tiempo. Multitarea es que ambas tareas se hagan al mismo tiempo. Las versiones actuales de Windows
sí existe multitarea, ¿verdad? Pero si ustedes quieren un mejor ejemplo, en sus celulares, ustedes tienen multitarea. Ustedes tienen abiertas un sinnúmero de pantallas en su celular y entonces ustedes están ejecutando multitarea y multitasking en sus celulares. Es decir, que ustedes están trabajando en una cosa y por acá atrás, en lo que se conoce como el background, está haciéndose la tarea 2 y 3 y 4 y así simultáneamente. Y ustedes cuando cambian de tarea, la tarea de acá sigue ejecutándose y ya ha avanzado, ¿sí? Y cuando van cambiando las otras tareas ya han avanzado. Eso se llama multitarea y es porque los teléfonos tienen una tecnología que permite el trabajo en paralelo, tienen una arquitectura que permiten eso allí y maneja un sistema operativo llamado Android, y ese sistema operativo llamado Android se basa en un núcleo de un sistema operativo llamado Linux. Y como ustedes pueden ver, Linux de manera nativa nació con multitarea. Windows convencional, el Windows de casa, no nació con multitarea ni con multiusuario. Le fueron agregando conforme pasó el tiempo. Linux ya nació con estas cualidades aquí, de manera nativa. Y lo que es nativo es como se podría decir que es como que fue diseñado para eso de allí. Es decir, no va a tener problema. Algunos sistemas operativos que tienen adaptaciones se vuelven pesados y contienen errores, como es el caso de Windows, ¿sí? Y los sistemas operativos que nacen con estos conceptos de aquí, como son más nativos, son más livianos y más eficientes. Entonces, otra de las características que tenemos aquí con Linux. Aquí tenemos que son multiplataformas, ¿no? Entonces aquí no es que un sistema operativo soporta muchas plataformas, sino que hay versiones de sistema operativo, en este caso Linux, para muchas plataformas, ¿no? Las plataformas más comunes son las que tenemos basadas en procesadores Intel o AMD, ¿verdad? Y también hay distribuciones para ordenadores del tipo Compact, que utilizan procesadores alfa, y también los ordenadores Apple, ¿no? Entonces, las versiones de Linux, hay versiones que pueden ser utilizadas para diferentes arquitecturas. La arquitectura es cómo está diseñado el equipo físico en hardware. Esa es una arquitectura de hardware. No todos los equipos tienen la misma arquitectura de hardware. Los servidores, ¿verdad? Los servidores tienen una arquitectura de hardware diseñado para aprovechar temas de multiusuario y multitarea, ¿sí? Entonces, y para que eso se aproveche, tienen que tener un sistema operativo que sepa aprovechar esos recursos de multiusuario y multitarea. Ya, no sé si de lo que les estoy comentando, alguno de ustedes tenga alguna duda, alguna inquietud. En las versiones de Linux, hay versiones, digo, de Linux. ¿Cuáles son las versiones de Linux? Esa es su pregunta. Sí, sí, hay más, ¿no? Hay infinidad de versiones de Linux. De hecho, ustedes en su primera tarea, ¿verdad? En grupo, van a investigar cuáles son las principales distribuciones de Linux, ¿verdad? Y van a explicarlo, ¿no? Sí, porque hay bastantes. Si nosotros vamos a ver algunas aquí, pero ustedes van a hacer esa tarea para que ustedes ya vayan adentrándose al mundo Linux. Bien. Yo les explicaba que Windows es un sistema operativo que ha ido desarrollando con los años y que se le ha ido agregando cosas. Y el problema de agregar cosas cuando algo no es diseñado desde el principio para eso, imagínense como esto. Yo tengo una camionetita y quiero llevar cemento en esa camionetita, ¿verdad? Y resulta que con el tiempo me doy cuenta que necesito más cemento. Entonces, ¿yo qué hago con la camioneta? Le compro unas llantas más grandes, le refuerzo los espirales, de repente le hago que el balde sea más grande, por ahí le sueldo unos tubos para que el balde sea más resistente, por ahí, no sé, le sueldo otros tubos en el chasis para que no se vayan a doblar. Y de esa manera, mi camionetita, que originalmente llevaba 20 sacos de cemento, ¿verdad? Ahora puede llevar, qué sé yo, 40 sacos de cemento y que aguante. Entonces, la camionetita funciona.
Ahora, ¿fue diseñada para eso? No. ¿Es segura? Probablemente no. Pero si yo me compro un camión, ese camión fue diseñado para llevar 50 sacos de cemento, entonces le pongo los 50 sacos de cemento y no pasa nada. Linux, al ser un sistema operativo que fue creado, pensado con todas estas características, ¿verdad? Es un sistema operativo que en su diseño fue creado para hacer eso, ¿no? Y a estas alturas del partido, Linux es tan o más viejo que Windows, ¿verdad? Por lo menos el primer sistema operativo donde se basó Linux, que es Unix, es el primer sistema operativo que nació. Entonces tiene mucho tiempo y por lo tanto es muy maduro. Maduro quiere decir que si algún día tuvo un error, ya se lo corrigieron. Y ha sido probado por mucho tiempo, ¿verdad? Y los servidores que utilizan Linux han trabajado mucho tiempo con él de manera ininterrumpida por muchos años sin que se cuelgue. Cuando usted tiene un Windows, es común decir, se me quedó congelada la pantalla, me salió una pantalla azul con letras blancas, se quedó inhibido, tuve que reiniciarlo, se apagó, se reinició, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no se escucha con los Linux, ¿sí? ¿Por qué? Porque son bien hechos, ¿sí? Los Windows, no es que quiera hablar de mal de Microsoft, pero esas son algunas de sus cualidades, por lo menos de las versiones anteriores. Es eficiente. Linux, al ser diseñado desde cero y al ser de la vieja guardia, en la vieja guardia no había recursos. Es decir, que las líneas de código se trabajaban de manera eficiente. Ya, ahí apagué un micrófono que estaba abierto. Ya, entonces aquí se hacían las líneas de código de manera eficiente. Entonces, si usted tiene una máquina que ya no aguanta Windows, porque ya es una máquina viejita, usted le puede poner una versión de Linux y esa máquina va a funcionar y va a realizar tareas de manera bastante eficiente. Es decir, Linux no necesita tantos recursos para funcionar, lo cual lo hace ideal para aprovechar máquinas viejitas, o si usted tiene necesidad de poner algún servicio y no quiere comprar un servidor, puede coger una máquina viejita y utilizarlas para esa tarea, ¿no? Entonces es muy eficiente, no se necesitan muchos recursos, entiéndase procesador, memoria y disco duro, para poder ejecutar Linux y algunas de sus tareas, ¿no? ¿Pueden decir lo mismo de Windows? No. Y aprovechando el punto, una de las razones por la cual Linux es muy eficiente es porque Linux no tiene entorno gráfico. Es decir, no maneja cosas como de arrastrar, soltar, copiar y pegar, etcétera, etcétera, porque no es entorno gráfico. Es modo texto, línea de comando. Es decir, que la interfase humano-computadora, ¿verdad? No es muy amigable. Si usted no tiene idea de cómo funciona Linux, cuando usted se vea un Linux con cara a cara, no va a saber qué hacer. Usted le va a decir, ¿dónde rastro? ¿Dónde copio? No hay nada, todo está en negro. Es porque ahí tiene que escribir lo que usted quiere hacer. Si usted quiere copiar algo, tiene que poner copy. Si quiere mover algo, tiene que poner move it, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, no funciona como Windows. Y eso es lo que lo hace eficiente. Chismes aparte, resulta que Windows Server, la versión 2019 para acá, porque tuve la oportunidad de dar sistemas operativos avanzados, entonces me tocó dar Windows Server, ¿verdad? Y me tocó actualizar un poquito de Windows Server. Windows Server ahora está sacando unas versiones, ¿verdad? Donde ya no tiene interfase gráfica, porque la mayoría de los servidores del mundo están basados en Linux y no en Windows, ¿no? Entonces Windows, para ser competitivo, porque la mayoría de los administradores del mundo dicen que Windows es muy lento, que se queda atascado y esas cosas, pues ellos lo que han hecho es que han sacado su versión que se parece a Linux, es decir, no tiene ambiente gráfico, para hacerla más liviana y más eficiente, ¿verdad? Y utiliza una herramienta que se llama el PowerShell, que es una interfaz de texto, así como tiene el shell que vimos al inicio en el PA, que vamos a ver más adelante, que es la interfaz, que es una cosa negra, donde usted tiene que escribir comandos a texto. Asimismo, el PowerShell tiene una interfaz así, igual de fea, con cientos de comandos
que corren sobre Windows y que permiten automatizar todo en modo de línea de comando, tal como lo hace Linux. O sea, han copiado o han sacado su versión de Linux en Windows para hacerle competencia. ¿Que es rápido? Dicen que es rápido con los equipos actuales, que funciona bien, que, o sea, como que sí han sacado una buena versión, sacándole todo el peso que lo hacía lento. Entonces dicen que es más o menos bueno. Ahora, amigable no es, ¿verdad? Y no sé si tenga mucha acogida, ¿no? Entonces, ese es el Windows Server de Windows, ¿verdad? El 2019, que tienen sus versiones, o mejor dicho, ya vienen sin ambiente gráfico, ¿sí? Para sacarle la competencia a Linux. Entonces, debe ser bueno Linux, ¿verdad? Que Windows le ha sacado una copia. Bien, siguiente punto. Dice, hay miles de programas libres. Y programas libres son programas que ustedes no tienen que pagar licencia, ¿no? Sí hay bastantes programas libres, pero digamos que yo no los conozco mucho, ¿no? Mm, Los, el más común es el open source, que es una copia del Office, ¿verdad? Y hay uno que es una copia del PowerPoint, hay otro que es una copia del Paintbrush, ¿verdad? Entonces hay programas que corren sobre Linux, ¿verdad? Y que ustedes no pagan licencia. O sea, tranquilamente, si usted es pobre y no quiere pagar ninguna licencia, puede crearse una máquina con software libre y tener la misma funcionalidad que tiene un Windows, ¿sí? Pero probablemente no sea tan bonito como un Windows, ¿no? Sino que sea funcional como un Windows, pero no tan bonito. ¿Preguntas hasta allí, jóvenes? No, licenciado. Ya. Bueno, entonces vamos pasando a otros temas. Yo les decía que Linux todo suena bonito, todo está muy bien, pero que no era amigable porque no tenía interfaz gráfica. Entonces, en Linux trabajamos nosotros en una cosa que se llama modo consola, ¿verdad? Y cuando hablamos de modo consola, también se habla de trabajar en un terminal, también se habla de trabajar mediante líneas de comandos, también se habla de trabajar en consola o también se habla de trabajar en modo test. Todo para referirse a una pantalla negra, ¿verdad? Con letras blancas donde usted tiene que escribir el comando para que el sistema operativo haga algo. De lo contrario, el sistema operativo no hace nada. Hace muchos años atrás, yo tuve una computadora Atari y esta trabaja en modo consola, ¿sí? Entonces, en esta computadora Atari lo único que creo que me funcionó fue el help, ¿sí? Yo no sabía nada, entonces yo ahí la terminé dañando porque nunca pude programar nada. Venía con una versión de Basic básico, pero como yo en esa época no sabía nada de nada, pues la terminé dañando porque según yo quería hacer algo y a la final no pude programar nada porque no estaba capacitado, ¿no? Entonces, esto ocurre con el modo consola. Si usted no sabe los comandos, pues simplemente no sabe nada. Haga de cuenta que usted se encuentra con un chino o con un ruso, ¿verdad? Y usted quiere preguntarle algo, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿dónde está el baño? Y a no ser que usted le haga señas, que vendría a ser un Windows, ¿verdad? Pero imagínese que usted que está amarrado, que tiene así, que solo tiene la boca. Entonces, si usted no le entienden, pues no va a poder trabajar, ¿sí? Es lo mismo con el Linux, ¿no? Si no sabe los comandos, no va a poder trabajar. Dice, por ejemplo, si en una ventana terminal tecleamos el comando D, se mostrará como resultado la fecha y hora actual del sistema. Ya, entonces ahí tenemos el comando D. Ya. Déjenme ver. Voy a tratar de... Espérame un ratito. Voy a tratar de...
Ahí creo que estoy compartiendo mi escritorio. Miren, eventualmente ustedes van a tener que instalar el VirtualBox. Ahí estoy abriendo el VirtualBox. Como para que no se queden así. ¿Cómo será ese Linux? Ya. Aquí está el VirtualBox, ¿verdad? Y aquí tengo un Linux viejito. O sea que ya estaba instalado de un curso anterior. Entonces aquí tengo lo que son máquinas virtuales, ¿no? El VirtualBox, que ustedes lo van a tener que instalar, si ustedes quieren ya lo pueden ir buscando, aunque por ahí más adelante yo les doy una guía, pero si ustedes son traviesos, pueden ir buscando el VirtualBox para instalarlo en su máquina. El VirtualBox funciona de la siguiente manera, ¿no? Ya me estoy adelantando un poco. Yo les explicaba que necesitamos una partición de disco duro para instalar Linux de manera nativa y que funcione manejando el hardware de nuestra máquina. Pero como ustedes pueden ver, nosotros ya tenemos un Windows, ¿sí? Y como tenemos un Windows, entonces tendríamos, o sea, se nos va a hacer difícil particionar el disco o poner otro disco para poder poner un Linux, ¿sí? Una solución a eso es instalar este software, que es el VirtualBox. El VirtualBox lo que hace es que permite engañar al sistema operativo haciéndole creer que existe una máquina físicamente, pero la máquina físicamente no existe, sino que es solamente un archivo, ¿no? Entonces, aquí están todos los archivos, ¿verdad? Entonces, en este archivo de aquí se configura como que si existiese una máquina, la cual en la vida real no existe, sino que es un archivo. Pero el sistema operativo cree que este archivo de aquí es una computadora y va a trabajar con el archivo como que si fuese una computadora. De esta manera, el sistema operativo, cualquiera que yo instale, por ejemplo, aquí yo tengo un XP, tengo un Windows Server, tengo un Windows 7, tengo un CentOS 8, tengo un Windows 7, miren, tengo varios Windows 7, tengo otros CentOS, ¿verdad? Entonces, aquí el sistema operativo va a creer que está instalado sobre una máquina física, pero en realidad es el VirtualBox que lo engaña y le hace creer que es una máquina física cuando realmente se trata de un archivo de configuración, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo instalado el sistema operativo al cual estoy engañando, ¿verdad? Yo inicio en el VirtualBox y a través del VirtualBox yo voy a poder trabajar con diferentes sistemas operativos. En este caso me interesa el Linux, ¿verdad? Y dice, no, la siguiente interfase, déjenme ver qué dice. Ah, ya, dice que no está la interfase R. Ya, ahí acepto. Ya, entonces miren, entonces, en este caso a mí me interesa iniciar con Linux. Entonces, aquí el sistema operativo Linux está iniciando una sesión de Linux, ¿verdad? Y él cree que está en una máquina física, pero él está en un archivo que está limitado en esta ventana de aquí, ¿no? Entonces, allí se está inicializando un Linux, ¿sí? Entonces, esto que ustedes ven acá es la ventanita del VirtualBox, ¿verdad? Que es el archivo de configuración, y aquí está instalado un Linux. Eventualmente ustedes van a tener que hacer lo mismo para poder trabajar, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo nuestra primera sesión de Linux. Ahí está cargando, ¿verdad? Obviamente la velocidad de carga va a depender del nivel de procesamiento de su máquina. Como la máquina está corriendo de manera física un Windows y de manera lógica un Linux, entonces correr varios sistemas operativos pues le va a consumir el doble de recursos a la máquina, ¿no? Como Linux es liviano, pues no consume tantos recursos, pero de todas maneras es un peso que la computadora ejecute un Windows y un Linux acá internamente. Entonces, va a depender mucho de el hardware que ustedes posean, ¿no? Miren, aquí yo ya estoy en la pantalla de Linux. Esta es la pantalla como que se conoce como la consola o como el terminal, que es el que estábamos viendo.
Y aquí yo tengo que me pregunta el login, ¿no? El login es la manera de iniciar sesión en una interfaz de Linux, ¿no? En este caso, yo voy a poner aquí el usuario de root, ¿sí? Después vamos a ver con detalle esto. Ahorita solo quiero demostrarles cómo funciona la consola, ¿verdad? Y aquí tengo que poner el password que, si no me equivoco, debe ser ese, si es que no me lo he olvidado. Y aquí acabo de ingresar. Entonces, esto que ustedes ven aquí es el prompt. Aquí ya está listo para aceptar comandos, pero si yo no conozco el comando, pues no va a pasar nada, ¿no? Entonces, allí en el documento, al lado del comando day, vamos a poner el comando day, ¿verdad? Ejecuto y efectivamente cuando pongo el comando day, el sistema operativo me muestra la fecha. Pero si fuese un Windows, yo busco aquí la hora, le doy clic aquí y yo digo, ah, miren, aquí está la fecha y la hora, porque es intuitivo, solamente tengo que buscar el dibujito y ya. Pero aquí, en el terminal, en el modo consola, tengo que escribir líneas de comando, en este caso el day, que si no me acuerdo las líneas de comando, ¿verdad? Si no me acuerdo cuál es el comando, que en este caso era day, no puedo hacer nada. Entonces, tengo que saber los comandos de línea para poder trabajar con Linux, ¿verdad? Y que él interprete mis comandos, ¿sí? Entonces, esto, señoras y señores, jóvenes, esto es la interfase de consola, de terminal, de línea de comando, de modo texto, que eventualmente se conoce, ¿no? En Windows tenemos una cosa similar. Creo que se demoró. Ahí estoy. En Windows tenemos una cosa similar, ¿verdad? Que se llama el comando prompt, ¿verdad? O la consola o el CMD o línea de comando. Solamente que este es de Windows y este de acá es una máquina virtual de Linux. Aquí también yo necesito saber el comando. Por ejemplo, si yo pongo day, ¿verdad? Aquí también me aparece la fecha e incluso me permite poner una fecha nueva, ¿no? En este caso no le voy a poner nada para que no se cambie, pero aquí yo también puedo poner líneas de comando, como por ejemplo pongo dir, y ahí puedo listar los archivos y directorios que están aquí en el sistema operativo, ¿no? Entonces Windows tiene su propio command prompt, ¿verdad? Y acá tenemos Linux, que es su consola. Son conceptos similares que funcionan en sistemas operativos diferentes. Déjenme ver si aquí yo tengo Power. Ya. Aquí, cuando ustedes trabajan con paquetes de software, ¿verdad? Se instala un módulo de PowerShell. En este caso aquí yo tengo el PowerShell. El PowerShell funciona igual que el Command Prompt, que también es de Windows. Este PowerShell es más poderoso en los sistemas en Windows Server, ¿verdad? Pero básicamente ejecutan los mismos comandos, pero en PowerShell, ¿sí? En PowerShell es más poderoso, o los comandos que puede ejecutar en PowerShell pueden manejar un Windows por línea de comando, ¿no? Entonces, aquí hay tres interfaces de consolas. Aquí está la que vamos a ver nosotros. Aquí está el CMD de Windows. Y aquí está el PowerShell, que lo mencionamos, que hay un módulo en los Windows, pero que también es más poderoso en Windows Server. Hasta allí, ¿alguna consulta, jóvenes? No, pero Ya, entonces, para todo esto me consume recursos, así que voy a salir de aquí, ¿verdad? Solo voy a dejar abierto la consola de CentOS, por si acaso lo necesitemos. Y en este caso regresamos a este punto donde estábamos hablando del modo consola, ¿no? Bien, diferencias entre Linux y Unix. Para los que no saben, el mejor sistema operativo del mundo se llama, ¿cómo se llama?
El mejor sistema operativo del mundo. El Windows. No. El Windows. El Windows dice. El Windows dicen que es el peor. El mejor sistema operativo del mundo se llama Unix. Unix es el sistema operativo más antiguo, más robusto, más poderoso, ¿verdad? Más eficiente y más de todo. ¿Sí? Es el mejor. ¿Por qué es el mejor? Porque fue el primero, porque fue hecho bien estructurado, porque en todos estos años pues ha ido evolucionando, ¿verdad? Y es muy robusto y sólido. Lo que sucede es que no escuchamos mucho de él porque se utiliza en equipos muy grandes, en mainframes, ¿sí? Entonces por eso no sabemos mucho de él, ya no se escucha mucho de él, ¿sí? Pero el Unix, que es el mejor sistema operativo del mundo, es un poco pesado porque tiene muchos archivos, porque abarca muchos temas, muchas tecnologías, entonces es un poco pesado, o sea, pesado en archivos, y también pertenece a Sun Solaris, que es una empresa que vende licencia, o sea, Unix es pagado, el uso de Unix es caro, ¿sí? Es un sistema operativo tan bueno que tiene licenciamiento y es pagado. Les comento una cosa, yo conocí a un muchacho así como ustedes, que entró a trabajar en Telconnect, me parece que entró a trabajar hace años. Ese muchacho era el aprendiz de otro muchacho que se llamaba, o se llama, mm, bueno, ya no me acuerdo el nombre, que ese otro muchacho era un experto en sistemas operativos Unix y trabajaban en Unix porque el sistema operativo Unix era la base para todo lo que tiene que ver con Internet y comunicaciones. Unix es poderosísimo en comunicaciones y casi nunca se ha escuchado de un virus que infecte un sistema operativo Unix. Bien, este muchacho, este jovencito, así de la edad de ustedes, se fue a hacer un curso de Unix en México, ¿verdad? No sé cuánto tiempo le tomó, pero ya vino desde allá de México y comenzó a trabajar después en una compañía que se llamaba, en esa época, era una compañía de asesoría de software. Y ya me estoy volviendo viejo porque ya no me acuerdo, es que estas historias ya son viejas. Bueno, entonces ese joven trabajó en esta empresa de asesoría de software que era muy popular, era una de las únicas que había en el Ecuador en esa época, especialmente aquí en Guayaquil, y en una empresa que yo laboraba, donde también estaba joven, adquirimos unos equipos carísimos, ¿verdad? Marca Hewlett Packard, que le compramos directamente a la Hewlett Packard de Estados Unidos, y nos mandó esos equipos de Estados Unidos y nos mandó con un sistema operativo Unix, ¿sí? Entonces nos mandó el sistema operativo Unix, ¿verdad? Y nosotros trabajamos allí, y esa fue, en esa época, esos equipos nos costaron como $100,000 cada uno, ¿sí? Teníamos dos equipos. Bueno, un día teníamos un problema con un equipo de estos, creo que se nos había llenado el disco, y entonces no podíamos trabajar, y como nosotros no éramos expertos en esto, tuvimos que llamar a esta compañía de asesores, algo así creo que se llamaba, y llamamos a esta compañía y nos mandaron a este joven, ¿verdad? Que ya nosotros ya lo conocíamos de otros lados, pero nos mandaron al joven que recién había venido de México. Entonces este chico vino, ¿verdad? Tomó ciertas precauciones, desmontó un disco, vio cuál era el file system, revisó si había espacio, hizo crecer el espacio, volvió a subir el disco, se demoró creo que media hora o una hora. Sí, creo que se demoró un poquito más porque el trabajo de ellos era demorarse, ¿no? Por esa hora de trabajo, este joven cobró, creo que cobraba $300 la hora. En esa época, les estoy hablando hace 20, 30 años atrás. $300 la hora por hacer ese trabajito en un equipo Unix, ¿sí? Lo que les quiero decir es que los servicios de Unix no son baratos, ¿no? Hoy en día se deben abaratar esos costos, pero no son baratos. Y no son baratos porque es muy bueno y porque la gente que trabaja sobre estos equipos es muy
especializada. Entonces, hay allí las fortalezas de Unix. Bien, volviendo a nuestro tema, ¿qué tiene que ver Unix con Linux? Resulta que Unix era tan bueno que a alguien se le ocurrió, dice, bueno, yo no necesito un Unix, porque Unix es demasiado grande, demasiado extenso, ¿verdad? Y yo quiero hacer cosas más básicas. Así que me voy a crear un sistema operativo llamado Linux, pero voy a utilizar el núcleo de Unix. ¿Sí? El núcleo de cualquier sistema operativo son los programas o comandos o procesos que se utilizan más a menudo y que siempre tienen que estar cargados en la memoria, ¿verdad? Para que sean de acceso más rápido. ¿Sí? Entonces, crearon el Linux basado en Unix y por lo tanto, ¿verdad? Unix viene a ser como el abuelito de todos los sistemas operativos y Linux viene a ser un hijo de Unix. ¿Sí? Y, oh sorpresa, Android es un hijo de Linux. Y todos son muy buenos sistemas operativos. ¿Sí? Entonces, vayan relacionando todo eso allí, ¿no? Entonces, tanto Unix como Linux trabajan en líneas de comando y prácticamente los comandos, como están basados en el mismo shell, o conocido como núcleo, ¿verdad? O conocido como kernel, ¿verdad? Son esos programas básicos que están en el corazón del sistema operativo. Es lo que el sistema operativo carga la memoria para encargarse de todo de manera rápida, ¿verdad? El sistema operativo no puede darse el lujo de ir a buscar al disco, recuperarlo y cargarlo en la memoria, porque eso haría lento. Entonces, lo más importante del sistema operativo está en el núcleo, el corazón, el kernel, está ahí cargado en la memoria, ¿verdad? Y eso es lo que se utiliza, ¿no? Entonces, basado en eso está Linux. Y por lo tanto, los mismos comandos que sirven para Unix sirven para Linux. A nivel gráfico, existe un software que se llama X-Windows que permite crear una emulación de Windows o de entorno gráfico sobre Unix o sobre Linux, ¿no? Entonces allí tampoco no hay muchas diferencias. La principal diferencia entre Linux y Unix es que Unix es pagado y Linux es libre, es decir, no se paga. Otra diferencia es que dice que hay versiones de Linux para cualquier plataforma, mientras que las de Unix están enfocadas a hardware específico. Los sistemas operativos Unix están enfocados para equipos servidores de alta gama, ¿sí? Equipos mainframe especializados con hardware muy poderoso, ¿verdad? Que necesitan un sistema operativo poderoso, ¿no? Entonces, Unix está enfocado para eso allí, Linux está enfocado para cosas un poco más generales. Entonces, esas son las principales diferencias. Entonces, las diferencias más bien están en cosas que no tienen que ver con tecnología. Es decir, que con un Linux, ustedes prácticamente están adquiriendo un poder de Unix. De hecho, no se ha escuchado mucho de virus que ataquen a Linux. Bien, diferencias entre Linux y Windows. La principal diferencia entre Linux y Windows es que Windows es pagado y Linux es libre, ¿no? Entonces eso hace pues que Linux es bueno, bonito y barato, ¿sí? Entonces es bastante atractivo para la gente que no le gusta pagar, ¿sí? Además, las mayorías de aplicaciones que corren para Linux también son libres y gratuitas, mientras que las aplicaciones para Windows también son pagas, es decir, necesitan licencia o por lo menos les dan las versiones de evaluación, ¿verdad? Para que ustedes se enamoren de las aplicaciones y luego tengan que pagarlas, ¿no? Entonces, como vemos aquí, el factor dinero es una cosa importante. Bien, aquí vamos a hablar de otro tema de cultura general que es las distribuciones de los Linux. Tenemos aquí que una distribución de un sistema operativo Linux, ¿verdad? Y aquí está lo que yo les mencionaba, tiene que ver con lo que es el núcleo. El núcleo, también conocido como kernel en inglés, ¿verdad? Dice que es la parte básica de un Linux
Y esto de aquí, junto con unos programas de instalación y con unas aplicaciones que son generalmente de propósito general, todo esto se junta y todo esto constituye una distribución de Linux. Es decir, una distribución de Linux está compuesta por un núcleo de Linux, ¿verdad? O sea, para que Linux pueda trabajar, programas de instalación y aplicación. Entonces, el conjunto de todo esto es una distribución. Como ustedes pueden ver, es como una manera de organizar el software. Y aquí tenemos que en un principio las distribuciones de Linux eran difíciles de instalar, pero hoy en día ya tenemos CDs que nos ayudan con esto de aquí, ¿no? A continuación vamos a ver algunas de las distribuciones de Linux, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, Ubuntu. Ubuntu es una versión de Linux que está basada en servidores Debian, que es una distribución también de Linux, ¿verdad? Y su principal característica de Ubuntu es que es fácil de utilizar y fácil de instalar, ¿no? Entonces, otra de las cosas de Ubuntu es que está diseñada, ¿verdad? O su diseño está hecho para que sea amigable con los humanos. Cuando aquí en el Ecuador, ¿verdad? Se aprobó la ley de derechos intelectuales, entonces la piratería ya no estuvo en su apogeo y la mayoría de las empresas que vendía computadoras vendía versiones piratas de Windows. Al aprobarse la ley de propiedad intelectual, que ustedes deberían de revisar más adelante en legislación informática, ¿verdad? Instalar versiones piratas de Linux, perdón, de Windows en máquinas nuevas era un delito. Y por lo tanto, las empresas serias que vendían computadoras, pues no podían vender con Windows, ¿no? La solución a eso de allí, ¿verdad? Es de que le comenzaron a instalar Ubuntu como la solución. Como Ubuntu era un sistema gráfico, amigable, ¿verdad? Comenzaron a instalar Ubuntu para que los usuarios puedan llevarse una computadora funcional. Porque si yo soy un usuario que en esa época se pagaba como $1000 por una computadora, le estoy hablando hace 20 años atrás, no, hasta más, hace 30 años atrás, entonces, imagínense, compro una computadora de $1000 en esa época y no hace nada, ¿sí? Entonces, como que era una decepción. Después, Microsoft se dio cuenta de que, a pesar de que había logrado que se respeten sus derechos, esto no le estaba favoreciendo porque la gente igual le seguía pirateando o en su defecto estaban conociendo un sistema operativo gratis, ¿verdad? Lo cual podría ser peligroso para ellos. Así que ellos sacaron el tipo de instalación de prueba, de tal manera que ahora sacaron dos cosas, ¿sí? Para los distribuidores de equipos le sacaron una licencia mucho más barata para que así los equipos vayan licenciados, ¿verdad? O sacaron una versión de prueba, cosa que dura 160 o 190 días, de tal manera que el usuario, una vez que ya le guste el Windows, ya luego lo compre. Entonces sacaron esas dos soluciones. Y la tercera solución que sacaron es que Microsoft no ignora que su sistema operativo es pirateado, ¿sí? Entonces ellos se hacen de la vista gorda porque ellos dicen, bueno, ya está bien, les voy a decir que es ilegal, pero no los voy a sancionar, porque si los sanciono, ya no usan mi sistema operativo, ya no se vuelven adictos a mi sistema operativo, y a la final salgo perdiendo. Entonces eso es lo que sucedió, ¿no? Entonces esta es la versión humana de Windows, perdón, que sustituye a Windows. Tenemos open source, de aquí dice que fue auspiciada por empresas Nobel. Este de aquí era una distribución fácil de conseguir y se podría descargar por internet. Hoy en día no he escuchado mucho que se la use. Tenemos Mint, ¿verdad? Esta estaba basada en Ubuntu, era una distribución asimismo fácil de conseguir y ya tenía plugin de los navegadores para poder ver videos y programas y reproducir DVDs, ¿verdad? De tal manera que el usuario se ahorraba de instalar y configurar estos componentes, ¿no? Entonces esto era como una versión mínima ya lista para usar de Ubuntu. Entonces hasta ahora vemos que esta también está basada en Ubuntu.
tenemos Fedora. Esta distribución de aquí también es importante. Esta distribución de aquí se basa en Red Hat, ¿verdad? Y incluye software libre como software propietario. El objetivo del proyecto Fedora es construir un sistema operativo completo de propósito general basado exclusivamente en software libre. ¿Sí? Déjenme ver acá que ya acá no hay muchas otras, ¿no? Les voy a contar un poquito de Fedora. O mejor dicho, les voy a contar un poquito de Red Hat. Red Hat es la versión de Linux más completa que hay. ¿Sí? Es la más completa, más eficiente. Si ustedes quieren instalar un equipo en una empresa que sea estable, eficiente, tienen que instalar un Red Hat. ¿Cuál es el punto del Red Hat? El punto del Red Hat es que ya no es gratis. Red Hat fue comprado, no recuerdo por qué empresa, no estoy seguro si es Oracle, ¿verdad? Y no estoy seguro si lo que cobran es la distribución. La cuestión es que Red Hat tiene el núcleo de Linux, ¿verdad? Y un poco de software que ya son pagados, ¿verdad? Y que ofrecen un asesoramiento, ¿verdad? Sobre este sistema operativo. Entonces ya no es gratis. Sí, es el mejor de todos, pero ya no es gratis. ¿Sí? Por lo tanto, ya no tiene esa... O sea, ustedes dicen, si tengo que pagar por Red Hat, mejor le pongo un Windows. ¿Sí? Como que uno pensaría eso, ¿no? Pero bueno, como todo tiene solución en esta vida, resulta que Fedora es la versión de Red Hat. Se dicen que cuando Red Hat va a sacar una nueva aplicación, lo prueba en Fedora. Si funciona en Fedora, que es gratis, entonces si es gratis y algo sale mal, no hay a quien reclamarle. Si funciona en Fedora, se lo ponen a Red Hat. Entonces Fedora es como el proyecto de pruebas de Red Hat. ¿Sí? Y por lo tanto Fedora a estas alturas está bastante estable y tiene bastante software que funciona muy bien. Si ustedes, y esto les digo yo, nosotros en una empresa donde yo laboré, que colocamos servidores Linux, ¿verdad? Nosotros instalamos la versión de Fedora porque vimos que para servidores era la más estable, ¿no? Entonces, si ustedes tienen necesidad de poner unos servidores en la empresa donde laboren, que trabajen como servidor, Fedora es una buena opción, ¿sí? Porque es bastante estable, bastante fuerte y sigue siendo gratis y se basa en Red Hat, que todo es como Red Hat, es como el estándar de los Linux, ¿no? Bien, tenemos otra distribución, esta es Debian. Debian fue patrocinado por Free Software Foundation. Es la distribución que se ha mantenido a lo largo del tiempo con la filosofía GNU, es decir, de que sea gratis, ¿no? Entonces, esta versión de aquí también era bastante estable, bastante rendimiento, ¿verdad? Y era también bastante utilizada, también se utilizaba en servidor, ¿no? Entonces, esta era otra versión. Hoy en día no la he escuchado mucho, ¿sí? Hoy en día puede ser que ya no la estén utilizando, pero en su momento fue muy buena distribución y hay muchas distribuciones que se basan en Debian. Mandrina es la sucesora de Mandrake. Mandrake fue otra distribución bastante popular, ¿verdad? Y en este caso tenemos Mandrina. Y Mandrina incluye lo que es el KDE. ¿Sí? El KDE es un entorno gráfico. Los Linux no necesitan entornos gráficos, pero hay algunas distribuciones que incluyen el entorno gráfico, ¿verdad? Y esta versión es gratuita y permite trabajar con dispositivos que manejan el entorno gráfico, ¿sí? Entonces, tanto Mandrake como Mandrina fueron versiones bastante populares en su tiempo. De allí tenemos estas versiones, Memphis, que no la he escuchado mucho, Sabayon, tampoco la he escuchado mucho, Slackware, tampoco no la he escuchado mucho, entonces las voy a saltar, ¿sí? Pero hemos visto algunas, no todas, ¿verdad? De estas distribuciones. Entonces ustedes, ¿sí? No va a ser ahorita, pero vayan preparándose. Ustedes van a tener que hacer lo siguiente. Ustedes van a tener que investigar distribuciones actuales
o actualizar información que de repente yo no he dado aquí, distribuciones de Linux, ¿verdad? Y eso lo van a hacer en grupo. Pero eso lo voy a poner como primera tarea cuando ya esté habilitada el aula virtual. Es decir que eso de allí no lo voy a revisar hasta en 1 o 2 semanas que esté habilitada el aula virtual. ¿Sí? Entonces, aquí en mi bitácora vamos a poner investigar en grupo distribuciones actuales de Linux. ¿Ya? Entonces aquí ustedes van a hacer esto, ¿no? Esto no les voy a poder investigar, pero esto me lo van a subir en un documento en el aula virtual cuando esté habilitado. Sin embargo, en las siguientes clases, las que tenemos la semana que viene, si alguno de ustedes, ¿verdad?, exponen clases, dicen, ¿sabe qué? Yo investigué esta distribución y nos hace así pequeña, una pequeña presentación de lo que investigó y nos presenta, mire, yo investigué esta distribución, hace esto, el otro y aquello, es famosa, la usan para hackear, la usan para comunicaciones, la usan para cualquier cosa, eso es válido como actuación en clase, ¿no? Entonces, la siguiente semana, de preferencia el día miércoles, que tenemos más tiempo, ¿verdad? Ustedes al inicio de la clase, ¿verdad? Pueden interrumpir la clase y decir, profesor, yo investigué tal cosa, mire, es de esta distribución, y entonces se ganan su puntito de actuación en clase, así de fácil, así de sencillo, ¿sí? Y no tienen que pasar media hora, sino simplemente las cosas más destacadas, lo que a ustedes les llamó la atención de esa distribución. Por ejemplo, hay distribuciones de Linux que se utilizan para aparatitos chiquititos como lectores de huella o escáneres de tarjetas. Entonces hay distribuciones que se aplican allí y también hay distribuciones pequeñas que se utilizan para aparatos de comunicaciones como los routers, ¿verdad? Y también hay distribuciones pequeñas de Linux basadas en el núcleo de Linux que se utilizan para, por ejemplo, centrales telefónicas, ¿no? Entonces ahora las centrales telefónicas ya no hay que comprar un hardware carísimo, sino que ustedes compran un equipo viejo, una tarjeta, ¿verdad? Y compran un software especializado donde viene embebido el Linux, ¿verdad? Con el software que permite el manejo de centrales telefónicas. Y ustedes tienen una poderosa central telefónica en hardware, o sea, de manera lógica, sin necesidad de comprar el hardware especializado. Entonces, si ustedes traen temas así, o por ejemplo, se traen la versión que sirve para hackear, que creo que se llama Black Coder o algo así, ¿sí? Entonces, esos son temas que nos interesan y que van a servir de aporte, ¿no? Entonces, ahí están 2 tareas, ¿verdad? Para la semana pasada, que ya pueden ir organizando. Los grupos, como ya saben, son de 4 o 5 personas. Es indispensable que existan 1 o 2 computadoras en el grupo y que sepan con quién se van a asociar. Por cierto, como política del curso, en la mayoría de los trabajos que ustedes suban, deben de poner los integrantes. Por el momento no me voy a fijar en que esté todo bonito, que tenga márgenes, qué tipo de letra, qué colores, qué figuritas. Eso por el momento no va a ser tan relevante en esta materia, pero sí va a ser importante que pongan los integrantes. Los integrantes, ¿verdad? Pueden poner una especie como de tabla de contenido en los trabajos. Tiene que tener una tabla de contenido, ¿verdad? En la tabla de contenido van los integrantes y también van los temas y después va el desarrollo. Esto de manera general, pero lo que me interesa son los integrantes. Los integrantes siempre tienen que ir con los 2 apellidos y 2 nombres.
¿Por qué? Porque por eso ustedes ponen Brian, no sé, Mantuano. Y resulta que hay dos o cuatro Brians y resulta que hay dos o tres Mantuanos porque a veces ustedes estudian allí, entre los primos están todos mezclados allí. Entonces uno no sabe a quién le corresponde la nota. Entonces, para no tener problemas, los dos nombres y los dos apellidos. Y algo que yo me había olvidado decirles es de que si alguno de los integrantes de su grupo no trabajó, ¿verdad? Y ustedes, eso es política interna de ustedes y cómo hacen. O sea, hay los grupos donde hay unas que piensan así. El que no trabaja no tiene nota y no lo agrego en el grupo. Respetable. Y hay otros que dicen, no, pues que tú eres mi pana del alma, tú cuando estaba en el colegio me dejaste copiar, entonces, ¿cómo te voy a hacer eso? Ya no te preocupes, yo te pongo allí. Hay las dos modalidades, ustedes tendrán que ver con quién se juntan. Pero si ustedes tienen en su integrante del grupo a alguien que no trabajó, entonces ustedes tienen que poner allí, ¿verdad? Al lado del nombre tienen que poner porcentaje de trabajo. Si trabajó el 100%, le ponen el 100% y yo sé que trabajó el 100% y si ustedes sacan 10, les va el 10. Y si no trabajó, si trabajó solo el 50%, ustedes le ponen al lado del nombre del 50% para saber que trabajó el 50% y yo le pongo la mitad de la nota. Y si ustedes no ponen nada, entonces yo asumo que trabajó el 100%, y si ustedes no colocan el nombre, yo asumo que trabajó el 100%. ¿Por qué les digo que no colocan el nombre? Porque hay veces que ustedes no colocan el nombre y al final del curso me dicen, profesor, lo que pasa es que no me sabía cómo se llamaba. Y si no saben cómo se llamaba, ya habla mal del grupo. ¿Sí? Pero sin embargo, esa es la excusa que ustedes suelen poner. Profesor, no sabía cómo se llamaba, o me olvidé, o él sí vino, él vino en todas las clases, pero me olvidé de ponerle. Cosa rara, pero eso es lo que dicen ustedes. Entonces, si ustedes no lo ponen, y como ya me ha pasado que después lo agregan al final, porque dicen, no, es que me olvidé, porque no sé, después arreglaron, qué sé yo. Entonces, para no tener esos problemas, si usted quiere que le vaya a cero, usted pone así y le tiene que poner específicamente el 0% de participación para yo ponerle 0, ¿sí? Para que de manera formal yo saber qué nota le pongo, ¿no? Entonces, van a poner dos nombres y dos apellidos para saber quiénes son. Deberían de poner todos los integrantes. Si no lo ponen, igual le va la nota, no lo perjudican. Si ustedes realmente desean castigarlo porque no colaboró, deben de ser muy específicos y ponerle aquí el porcentaje de participación. Esta es la manera interna como ustedes van a resolver sus problemas. Yo allí no me meto, ¿sí? Entonces, ahí ustedes de esa manera van a hacer que sus compañeros colaboren, ¿sí? Y de paso, si ustedes hacen los videos y no hacen eso, si hacen los videos, igual tienen que poner la participación, pero si hacen los videos, por favor en los videos que se vea la participación de todos. ¿Preguntas, jóvenes? No, pero Ya, entonces, No, prácticamente. ya, entonces ahí hemos aclarado, tienen que ser específicos para de esa manera saber que el compañero no trabajó, ¿sí? Si no son específicos, después al final me dicen, no, yo sí trabajé, se olvidaron de mí, y me salen con unas cosas que al final, entonces hay que ser formales. Si trabajó, si no trabajó, hay que específicamente decir que no trabajó para poder ponerle la nota que ustedes mismos deciden, ¿no? Ya, entonces, las dos tareas son en grupo. ya, miren, una tarea que la van a subir al aula virtual cuando esté habilitada, ¿verdad? Esa va a ser en grupo, ¿sí? Pero la de actuación en clase esa es individual. ¿Por qué? Porque ese es un punto que va para usted, no va para el grupo. No es que uno habla y los demás, ¿sí? Actuación en clase, lección y exámenes y cuestionarios son tareas individuales, ¿sí? Todo lo que son tareas, proyectos y deberes, eso es en grupo. Para facilidad mía y para facilidad de ustedes, porque no todos tienen la computadora. Entonces, y también entre todos se ayudan un poco más. No sé si tengan alguna otra inquietud. Yo hasta eso, déjenme copiar.
De preferencia pueden hacer su aporte de actuación en clase el día miércoles, que tenemos un poquito más de tiempo. Yo aquí ya estoy copiando su asistencia. Si alguien no puso sus dos apellidos y sus dos nombres, ahora tiene la oportunidad de hacerlo antes de que se olviden. Y ya no sé si tengan alguna inquietud. Nos quedan pocos minutos. Ya, entonces, vamos un poquito de la historia de Linux, ¿no? Ya, como esto es rápido, y esto es de cultura general, podemos verla rápido, ¿no? Bien, dice que Linux fue creada por el estudiante Linus Torvalds, ¿verdad? Entonces, este fue un estudiante, imagínense, un estudiante que creó Linux, ¿no? Entonces, este estudiante dice que estaba en la Universidad de Helsinki en 1988 y estudiaba informática, ¿no? Se parece un poco a la historia de ustedes. Y él dice que se compró una PC, ¿verdad? Una 386. De hecho, yo tuve, mi primera computadora fue una 386. Y entonces este alumno empezó a usar Minis. Minis es una versión mínima de Unix, ¿sí? Entonces, este Minis fue creado por André Tannenbaum para fines educativos, ¿sí? Y Linus, o sea, el alumno Linus, no estaba muy contento con ese sistema, ¿verdad? Porque decía que era muy inestable el emulador del terminal que se utilizaba para conectarse a los ordenadores de la universidad. Anteriormente, cuando yo ingresé a la SPOL, yo fui uno de los primeros que ingresó, bueno, no fui uno de los primeros, sino que en la SPOL utilizaban un mainframe que tenía un Unix, y cuando usted quería utilizar la computadora no existían laboratorios, sino que existían terminales, y usted se conectaba desde un terminal, ¿verdad? Y utilizaba un tiempo compartido, es decir, el mismo mainframe, el mismo equipo grande, ¿verdad? Atendía a muchas peticiones de usuarios al mismo tiempo, lo que se conoce como tiempo compartido, lo que utiliza principios de multitareas y de multiusuarios, que ya vimos anteriormente. Entonces ahí uno se conectaba, ¿no? Entonces este alumno, Linus Torvalds, ¿verdad? Utilizaba Minis, que es una versión pequeña de Unix, pero esa conexión con el terminal le daba muchos problemas y él como que se enojó porque no podía aprovechar el tiempo. Entonces él dice que creó el mismo programa emulador de terminal, pero de manera independiente de Minis, ¿verdad? Y estos fueron los primeros pasos, dice que para la creación de Linux. Entonces Linux terminó pronto de hacer su emulación y pensó que estaría bien crear otros programas para transferir ficheros de un lugar a otro, ¿no? Entonces así fue creciendo. En 1991, Linux mandó un correo electrónico a los usuarios de Usenet, ¿verdad? Que era una red de multiusuarios, donde era una red de foro de usuarios donde los usuarios compartían información, y él les comentó que estaba trabajando en este proyecto. Este fue el usuario o el correo original, que traducido decía más o menos lo siguiente. Decía: hola a todos los que usan Minis, estoy haciendo un sistema operativo gratuito para clónicos AT. AT eran las primeras máquinas que salieron en esa época, que eran unas copias de de las, este, de las IBM, los que se llamaban máquinas genéricas, que estaban basadas en procesadores 386 y 486, ¿verdad? Yo ya soy viejo porque yo sí utilicé estos procesadores, entonces debo de ser viejo. Y él comentaba que está haciéndola solo como hobby, no será grande ni profesional como el GNU. Si ha estado cocinando desde abril, me parece que empieza a estar listo. Me gustaría recibir opiniones sobre lo que la gente le gustaría y no le gusta de Linux, ya que mi sistema operativo se parece a él en algunos aspectos, el mismo diseño físico del sistema de ficheros, debido a razones prácticas. Actualmente he incluido el BAS 1.08 y el GCC 1.40, que son versiones de software que utiliza ese sistema operativo, y las cosas parece que funcionan.
Esto quiere decir que tendría algo funcional en pocos meses y me gustaría saber qué características querría la mayoría de la gente tuviera. Cualquier sugerencia es bienvenida, no prometo que sea implementada. Y ahí firma Linus, ¿no? Y ahí él da su correo, ¿verdad? Y dice, sí, está libre de cualquier código Minis, es decir, que era un código nuevo, no utilizó código propietario de Minis, por lo tanto Minis no podía reclamar derechos de autor sobre él. Tiene un file system multihilo, ¿verdad? Es una manera de manejar los sistemas de archivos que vamos a ver más adelante. No es portable, usa un touch swing de 386, o sea, ya utiliza la tecnología 386, probablemente nunca soportará discos duros distintos a los AT, es todo lo que tengo, ¿sí? Publicó la versión de Linux 0.01 en septiembre de 1991 y hoy en día pues es uno de los más grandes sistemas operativos. En los 2 minutos que nos queda, resulta que este pingüinito, ¿verdad? Que sale en las versiones de Linux, es la mascota de Linux y se llama TUS, ¿sí? En los cuestionarios hay una pregunta donde yo les pregunto cuál es el nombre de la mascota. Entonces, la mascota se llama TUS. Hay diferentes términos del origen, de dónde vino el término, ¿verdad? Pero se cree que vino del término tuxedo, que quiere decir smoking, ¿verdad? Y es porque la gente cuando ve un pingüino piensa que está utilizando un smoking, entonces de allí viene el término de tus. También otros dicen que puede venir de Tubals, el nombre del creador de Linux, ¿verdad? Con la palabra, unión de la palabra Unix, ¿no? Dice que la mascota fue elegida por el propio Linus Torvalds, que se inspiró en una foto que encontró en internet. Dice, Tux es protagonista de muchos juegos de Linux, como Tux Racer, Tux On the Room, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí está la mascota de Linux, Tux, ¿no? Y hemos llegado a la hora, hemos culminado nuestra introducción a Linux. Espero que les haya gustado, que les llame la atención. No sé si alguno de ustedes tenga alguna inquietud en estos momentos. No, pues. Ya, si no No, hay, ingeniero. ya, si no hay inquietudes, entonces déjenme ver si estoy en el horario, porque a lo mejor termino la clase y todavía continuamos. Aquí dice que a las 11 nos retiramos, son las 11, entonces de mi parte, pues les doy las gracias. No se olviden de las tareas, todavía no las estoy presionando, pero vayan preparándolas, no se duermen en los laureles. De mi parte, pues muchas gracias, que tengan muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias. La próxima clase, profe. Listo, entonces paro la grabación.